Bien, hermanos, damos gracias a Dios como siempre por una oportunidad más para poder estudiar la palabra de Dios. Debemos recordar que hay países en este mundo donde es totalmente prohibido, ¿no? No se puede abiertamente estudiar la Biblia, no se puede abiertamente transmitir así como estamos haciendo ahorita un estudio bíblico porque es penado por ley. Damos gracias a Dios, ¿no? Que en nuestro país aún tenemos libertad de creencia, ¿no? Aún, gracias a Dios. Así que esta es la doctrina de la iglesia. Este es también una doctrina muy importante para nosotros como creyentes. Está siendo parte de lo que es el nivel 2 de doctrina de nuestra iglesia bautista Vida Nueva. Y empezaremos viendo qué es la iglesia. Para definir la iglesia, nosotros podemos señalar tres cosas, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esas tres. Primero veamos la naturaleza de la iglesia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia? ¿Qué nos dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4? Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, muchas gracias, hermano. Cuando hablamos nosotros de la naturaleza de la iglesia, empezamos a hablar de lo que es una experiencia compartida, ¿sí? En ese pasaje que leyó hermana Miriam, nos hablaba acerca de lo que nosotros hemos visto y oído. O sea, está hablando de una experiencia que hemos vivido, de algo que nosotros lo hemos experimentado. Y usted y yo, que somos parte de la iglesia, hermanos, hemos compartido la experiencia, hemos compartido nuestra relación unos con otros, ¿sí? Esa experiencia se construye bajo la base de la común experiencia de salvación y regeneración. Usted y yo tenemos un común, que hemos sido salvos de la misma forma y que hemos sido regenerados de la misma forma. Así que compartimos una experiencia. Cuando hablamos de naturaleza de la iglesia también estamos hablando de un compañerismo compartido. Esta comunión es tanto vertical como horizontal. Cuando hablamos de vertical estamos hablando de una relación con Dios. Nuestra comunión comienza con nuestra relación con Dios. Y de ahí fluye y como resultado produce una relación horizontal que es la comunión con mis hermanos. Una vez dijo un predicador de la siguiente manera, que yo no puedo decir que estoy bien con Dios, que tengo una comunión plena con Dios, si ando peleándome con mis hermanos. Es contraproducente, no se puede tener ya una dicha comunión con Dios si ando todo el tiempo en pleitos con mis hermanos. Por eso es que es una comunión tanto vertical como horizontal. La comunión que yo tengo con Dios será el resultado de la comunión que tengo con mis hermanos. También, cuando hablamos de naturaleza de la iglesia, estamos hablando de una tarea compartida, ¿sí? Una tarea en común que une a la iglesia, una tarea en común que nos hace únicos, que nos hace un equipo. Y vamos a ver más adelante también que como iglesia nosotros somos llamados un cuerpo. No somos llamados los cuerpos, sino un cuerpo. ¿Por qué razón? Porque somos uno, porque tenemos una tarea compartida, una salvación, una regeneración, un mismo bautismo, un mismo Señor, una misma fe. Y es por eso que mantenemos común unión, que quiere decir comunión, ¿sí?
esa relación entre unos con otros, no importando si somos de diferentes colores de piel, no importando si somos de diferentes idiomas, no importando si somos de diferentes ideologías, pero compartimos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, compartimos una misma tarea, un compañerismo, y eso es la iglesia, hermano. ¿Sí? La iglesia, como naturaleza, es una experiencia compartida, es un compañerismo compartido y es una tarea compartida. ¿Sí? En segundo lugar, cuando hablamos del concepto de iglesia, tenemos que hablar también de descripción de la iglesia. ¿Cómo nosotros vemos en la escritura que se describe a la iglesia? La iglesia se describe, como estábamos hace un momento anticipando, se describe como el cuerpo de Cristo. La iglesia como un solo cuerpo. ¿Qué nos dice Efesios 4, versículo 4 y luego el 12? Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y el 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. El Señor nos dice a nosotros con toda claridad que nosotros somos su cuerpo. ¿Sí? Somos su cuerpo. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Algunos son manos, otros son pies, dicho de manera figurativa, ¿no? Algunos somos otro tipo de parte del cuerpo. Pero todos somos parte del cuerpo. ¿Sí? El apóstol Pablo decía, ¿no? Cuando habla acerca del cuerpo de Cristo, él decía que yo no puedo decir, ¿no? Decía el apóstol Pablo que no necesito mi mano, que mi mano no me es útil y por lo tanto la corto, o no necesito mi pie, que mi pie no me es honroso, ¿no? Y no lo necesito. No, no puedo decir eso, ¿cierto? Porque usted y yo que tenemos un cuerpo, nos damos cuenta de que cada partecita del cuerpo es importante. Incluso aquello que pensamos que es deshonroso es importante. Por eso es que la iglesia es descrita como un cuerpo, porque ahí nosotros nos damos cuenta de que cada uno de los miembros de la iglesia somos parte esencial del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y si nosotros somos el cuerpo, entonces Cristo llegaría a ser la cabeza. Cristo llegaría a ser la cabeza, quien dirige y gobierna al cuerpo. También somos descritos como la esposa de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Cristo sería el esposo, nosotros somos la esposa. Segunda Corintios 11 del 2 al 3, ¿qué nos dice? Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad ardida. Muy bien. Ahí nosotros leemos en la escritura que el Señor nos llama esposa, ¿no? Y Él hace un interesante, le llamamos analogía, porque Él compara a la iglesia como una esposa, ¿no? Que una esposa se consagra para su esposo, que una esposa está velando por el esposo, que una esposa está al pendiente y el esposo se encarga de proveerle seguridad, proveerle alimento, proveerle ánimo cuando está triste, se encarga de jugar con la esposa, se encarga de hacerla reír, de hacerla feliz, ¿no? Entonces Cristo hace esa analogía, hermano, comparando a la iglesia, que todos somos parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Lo hace comparándose como una esposa. La iglesia sería la esposa, nosotros somos la esposa y Cristo nuestro esposo. ¿Sí? No podemos tener dos esposos, ¿cierto? No podemos tener dos porque sería imposible.
a uno podríamos servir y a otro no. Entonces Cristo dice que es la esposa y Cristo es el esposo. No quiere decir Jesús que somos una esposa y Él tiene como otras tres, ¿no? Sino una sola. Y también nosotros tenemos un solo esposo, que es Cristo. Y no podemos nosotros agarrar a otro, ¿no? Para nuestro esposo. Es Cristo, el esposo de la iglesia. Habla de fidelidad, hermano. Habla de consagración. Como iglesia nosotros necesitamos serles fieles a Cristo, serles consagrados a Cristo. También la Escritura nos habla de que se describa la iglesia como la huerta. A ver, veamos a qué se refiere. 1 Corintios 3, versículos 6 al 9. Amén. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien. Ahí encontramos nosotros la descripción que estamos viendo acá. Labranza de Dios. Labranza es una huerta. Algo que el Señor ha trabajado con mucho cariño, con mucho detenimiento, ¿no? Todos aquellos que tienen una huerta en casa se dan cuenta, ¿no? De que la huerta hay que cuidarla, hermano, de una manera fenomenal, ¿no? Y hay que empezar desde cero, ¿no? Para plantar una huerta necesito preparar la tierra, necesito empezar a abonarla, ¿no? Necesito ir viendo, ¿no? Todos los detalles, ¿no? Si le va a dar el sol mucho o si no le va a dar mucho el sol, un montón de detalles, ¿no? Así, de esa forma Cristo describe a la iglesia, con ese amor, con ese cuidado, con ese detalle. Cristo nos cuida, hermano, como una huerta. Realmente somos cosa preciosa para Cristo. Somos cosa muy estimada, ¿sí? También Cristo describe a la iglesia como el edificio de Dios. A ver, veamos este pasaje, solamente el versículo 9 ahora. 1 Corintios 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire usted, edificio de Dios. ¿Qué se necesita para hacer un edificio? Lo básico y lo que todo el mundo sabe es que primero empezamos por los cimientos, ¿no? Y los edificios grandes necesitan lo que le llaman zapatas, ¿no? Que son cimientos más reforzados. Bien, empezamos por ahí. Una vez que ya tenemos las zapatas bien hechas, y entonces empezamos de a poco a ir levantando el muro. Y de a poco, con detalle, con suma entrega, el arquitecto, el ingeniero va de a poco diseñando, va avanzando, va dirigiendo lo que finalmente, después de varios meses, se convierte en un edificio hermoso, que brilla, que resplandece, ¿no? Que de lejos se lo puede ver, que es un punto de referencia, ¿no? Así es la iglesia, hermano. Cristo nos va construyendo desde abajo. Él se pone como cimiento, Él se pone como base de nuestra fe. Y de ahí Él nos va conduciendo hasta llegar a convertirnos en un edificio de Dios, brillante, glorioso, que sea un punto de referencia el creyente, que sea visto por todos como un ejemplo. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso es que nos dice que somos edificio de Dios. También la iglesia es descrita como un compañerismo espiritual. ¿Qué dice Efesios 4, versículo 2 al 3? Efesios 4, versículo 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien. Mire, ahí nos muestra este pasaje que
unos a otros debemos guardarnos, debemos cuidarnos en el vínculo del amor, debemos tenernos paciencia, ¿no? La iglesia, hermano, también necesita que tengamos paciencia unos con otros. Nosotros vamos a encontrar siempre en la iglesia de Cristo personas de diferentes formas de pensamiento, personas de diferentes formas de ver la vida incluso y la iglesia. Pero nosotros con paciencia debemos sobrellevarnos los unos con los otros. Si algún día eh, hace algo la iglesia que yo no estoy de acuerdo como miembro de la iglesia, pues debo aguantarlo, debo pacienciarlo y debo procurar continuar con ese compañerismo espiritual, porque más allá de los detalles es un compañerismo espiritual, ¿sí? ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Ya hemos visto lo que es descripción, ahora veamos las ordenanzas, para ir avanzando con este concepto de iglesia. Las ordenanzas de la iglesia son las siguientes. Número 1, bautismo, ¿sí? Para bautizarse, el creyente, ya, o el incrédulo, primero debe creer, ¿sí? Debe depositar su fe en Cristo Jesús genuinamente, con una conversión plena. A ver, leamos lo que dice Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo, Adelante. y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Mire, ahí nos cuenta algo bien importante la historia, ¿no? Felipe era uno de los diáconos elegidos por la iglesia para el servicio, ¿no? Felipe fue llevado por el Señor, dice, a encontrarse con un hombre que era conocido como un etíope, que era eunuco de la reina, ¿no? Y este hombre estaba leyendo un pasaje de las Escrituras que no entendía, que era el pasaje del profeta Isaías, donde habla acerca del varón de dolores. Isaías 53. Entonces estaba leyendo él ese pasaje y no lo entendía. De repente llega Felipe y le dice, Felipe, entiendes lo que lees? Le pregunta, ¿no? Y le dice el etíope, no entiendo, ¿no? ¿Cómo voy a entender, no? Si no hay quien me explique, ¿no? Entonces agarra a Felipe y le explica, le da una enseñanza totalmente excelente ahí. Y cuando ya llega el momento en el que él llega a Jesucristo, le cuenta acerca de Jesús. Y el etíope decide creer, toma la decisión de creer en Jesús. Entonces, una vez que ya Felipe continúa con la enseñanza, ya después le habla acerca del bautismo, ¿no? Y en un momento de eso, ellos en el viaje que estaban de ida, llegan a una parte donde había agua. Y le pregunta el etíope, ¿no? Aquí hay agua, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiero ser bautizado. Tú me estás hablando del bautismo ahora y quiero ser bautizado, ¿no? Entonces Felipe le dice, si tú crees, entonces puedes. Si tú crees, entonces puedes. Y entonces mandó, dice, parar el carro y ahí mismo fue bautizado, ¿no? El requisito principal para acceder al bautismo, hermano, es la fe. Creer en Jesús como su Salvador. ¿Quiénes son los que deben aplicar el bautismo? La iglesia. La iglesia es la que se encarga de administrar el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Qué nos dice Romanos? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, ahí nos describe algo bien importante, Romanos 6, 4.
nos da una descripción del proceso del bautismo, ¿no? Nos dice que el bautismo se compara con la sepultura, que somos sepultados y luego somos levantados para gloria del Padre, ¿no? Hermano, la iglesia es la que se encarga de poder velar por todo este tema del bautismo. Nosotros como hermanos, como creyentes, hemos sido dados por Jesús la gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio y bautizar, ¿sí?, a todo aquel que cree. La segunda ordenanza que nos dejó el Señor es la cena del Señor. Esta es una ordenanza también, al igual que la anterior, tiene el mismo peso y nos dice de la siguiente manera. La cena del Señor es primero una acción de gracias. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. ¿Qué nos dice 1 Corintios? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí el Señor nos describe con total claridad que la cena del Señor se hace como una acción de gracias, dando gracias a Dios por aquella gran y costosa salvación que tuvo que ejecutar Jesús para salvar a la humanidad entera, a todo aquel que cree. Entonces es una acción de gracias. Yo lo hago, yo lo practico porque estoy agradecido. Ahora también ese mismo versículo 24 nos habla de que es un recordatorio. Él dice en la parte final del versículo 24, dice: hacer esto en memoria de mí. Recordatorio, como un recuerdo, ¿sí? El Señor nos lo ordenó que lo hagamos para darle gracia y también para recordarlo. Pero hay algo más todavía. También la cena del Señor se lo hace para anunciar. Mire lo que dice el versículo 26, 1 Corintios 11, 26. Nos dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien. Además de que estamos dando gracias, además de que estamos recordando, cuando participamos en la cena del Señor estamos anunciando, ¿sí? Estamos anunciando. Miren lo que dice ahí el verso 26, ¿no? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, estamos anunciando, estamos proclamando, ¿sí?, que Cristo ha muerto y ha resucitado al tercer día para darnos la salvación. Además de eso, la cena del Señor es una esperanza, ¿sí? Cuando nosotros practicamos y hacemos la cena del Señor, estamos haciendo un acto de esperanza porque creemos, ¿sí?, que Cristo vuelve y que Cristo va a llevar a su iglesia. Estamos esperanzados, porque dice el versículo, hasta que Él venga, ¿no? Estamos esperanzados. Mire que es importante, ¿no?, participar de la cena del Señor. Y finalmente es una comunión. ¿Qué dice 1 Corintios 11, versículo 29? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Muy bien. Aquí nos habla con toda claridad acerca de el problema de no reconocer lo que uno está haciendo cuando está participando en la cena del Señor. Si nosotros no estamos conscientes de qué significa el pan, de qué significa el vino, entonces estamos cometiendo algo muy terrible, ¿sí? Además de eso, la cena del Señor también viene a ser una comunión entre hermanos, entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo, porque estamos unidos en un solo a través de la participación, ¿sí?
Cuando hablamos de pan y cuando hablamos de vino, que son los dos elementos que se utilizan para la cena del Señor, estamos hablando de pan en una simbología, hermano, del cuerpo de Cristo. Simbología, ¿ya? No se olvide esa palabra, por favor, simbología. Y cuando hablamos del vino, estamos nosotros simbólicamente hablando de la sangre de Cristo. ¿Por qué hacemos harto énfasis en la palabra simbología? Porque es muy diferente decir que el pan ya es una simbología del cuerpo de Cristo a decir que el pan es lo que representa al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es muy diferente. Así que nosotros, según la Escritura, creemos que es simbología, es un símbolo. No así que es el cuerpo, porque si yo digo que representa es como que es el cuerpo, ¿no? Y ahí estaríamos entrando a otro tema que habla la Iglesia Católica acerca de la transustanciación, que ellos dicen que el pan se convierte en el cuerpo, ¿no? Y que cuando están comiendo la hostia, pues están comiendo el cuerpo, y eso nosotros no lo creemos de ninguna manera. Para nosotros el pan es simbólicamente el cuerpo de Cristo, pero no deja de ser un símbolo, y el vino es un símbolo de la sangre. ¿Sí? Muy importante. ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia tiene la misión de encarnación en el mundo. ¿Qué nos dice San Juan 17:18? San Juan 17, versículo 18. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Muy bien. Aquí nos habla de que la iglesia debe encarnarse, debe dar un testimonio fiel y firme de Cristo. ¿Sí? Nosotros estamos puestos aquí en la tierra para testificar de Cristo. Cuando dice, así yo los he enviado, está refiriéndose a que tenemos que dar ese testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra misión también en esta tierra es de servicio, ¿sí? Precisamos ser serviciales. ¿Qué nos dice Mateo 5, 13 al 16? Mateo 5. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Ahí encontramos también que la iglesia tiene una misión, ¿no? De alumbrar, de ser un servicio a la humanidad. Nosotros tenemos esa misión, hermano. Para eso es que el Señor nos ha fundado. También para proclamar, adorar, enseñar, tener compañerismo y otra vez servicio. ¿Qué dice Marcos 16, versículo 15? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien. Es importante que nosotros como iglesia recordemos esta ordenanza, ¿no? Proclamar quiere decir predicar, ¿no? Y por todo el mundo, ¿no? Y predicar el evangelio. A través de la predicación del evangelio yo estoy adorándole al Señor. A través de la predicación estoy enseñando, ¿sí? Y cuando hablamos de toda criatura, estamos hablando de un compañerismo entre todos, ¿sí? Como iglesia necesitamos tener, hermanos, estas partes importantes: proclamación, adoración, enseñanza, compañerismo, servicio. Sin ella, dejamos de ser iglesia.
¿Cuál es el gobierno en la iglesia? Vamos a hablar de 3 tipos de gobierno. El primero de ellos es el gobierno episcopal. Ya este gobierno se describe de la siguiente manera. En este gobierno sobresalen los obispos. Ya en el gobierno episcopal, las iglesias fueron fundadas y supervisadas por los apóstoles. Pablo ejerció superintendencia de las iglesias de Asia y Europa. Las ofrendas y la disciplina son asuntos determinados por el apóstol a nivel regional. Ya, ese es un tipo de gobierno, el gobierno episcopal. El segundo tipo de gobierno es el gobierno presbiteriano. Va a escuchar en alguna iglesia que se habla del presbítero, ¿no? O del obispo. En el tema del presbiteriano, ya, se elige ancianos que son los gobernantes para la iglesia local y ellos dirigen asuntos regionales, ¿sí? Estos presbíteros se encargan de dirigir asuntos regionales, ¿sí? El tercer tipo de gobierno es el gobierno congregacional. Cada iglesia, ya en el gobierno congregacional, está sujeta directamente a Cristo y no hay jurisdicción de una iglesia sobre otra. A diferencia del gobierno presbiteriano, del gobierno episcopal, el gobierno congregacional no mantiene una jurisdicción de una iglesia sobre otra, sino cada iglesia es autónoma. Cada iglesia local es autónoma y se sujeta directamente a Cristo, ¿sí? Esa es la diferencia del gobierno presbiteriano y del gobierno episcopal. Algunas iglesias practican este gobierno episcopal. Por ejemplo, la iglesia católica tiene el gobierno episcopal, ¿no? Ellos tienen su jerarquía, hay el obispo, y mayor que el obispo ya está el papa, ¿no? Y practican. Después tenemos también algunas iglesias en el mundo que son de gobierno presbiteriano, ¿no? Las iglesias presbiterianas tienen el mismo nombre justamente por el presbiterio. Ellos tienen a sus líderes como ancianos, son ancianos que gobiernan la iglesia y ellos son los gobernantes de la iglesia local, y los presbíteros, que son superiores a los ancianos, ellos ya se encargan de los asuntos regionales. Ellos están gobernando una región, ¿no?, de varias iglesias. Sin embargo, el gobierno congregacional es diferente. Cada pequeña iglesia, cada iglesia local está sujeta directamente a Cristo y no hay una jurisdicción de una iglesia sobre la otra. No tenemos un mandamás que lo que allá dice el uno lo hace el otro, ¿no? Cada iglesia es autónoma. Para ello tenemos algunos pasajes. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 15. Vamos a leer el 1 y luego vemos el versículo 35. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y el verso 35 dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ahí nosotros vemos un asunto que se dio en la iglesia primitiva, ¿ya? Cuando los hermanos que eran provenientes del judaísmo estaban tratando de obligar a los hermanos nuevos que eran creyentes gentiles que se habían convertido, estaban tratando de obligarlos a circuncidarse. Entonces Pablo inmediatamente él viene y posteriormente se ve en la historia que él hace una reunión y intenta acomodar la cosa ahí del problema que había, y llegan a una conclusión entre ellos diciendo que no se les va a obligar a los hermanos a circuncidarse. Se ve un claro gobierno congregacional, ¿no? Está la iglesia decidiendo, está la iglesia tomando la decisión entre los líderes. En este gobierno congregacional, hermanos, es en el gobierno que nosotros, las iglesias bautistas, nos estamos adheriendo, ¿sí? Las iglesias bautistas nos guiamos en base a un gobierno congregacional. Cada iglesia estaría sujeta directamente a Cristo y no hay una jurisdicción de una iglesia sobre la otra, ¿sí? Tenemos lo que es el presidente de la convención, pero eso no es para asuntos doctrinales. El presidente de la convención y todo lo que es la directiva de la convención se maneja más que todo para asuntos administrativos, ¿sí?
de temas de la personería jurídica, temas de los terrenos y todo eso, ¿no? Es más administrativo. Pero cada iglesia local de nuestra Convención Bautista Boliviana es autónoma, está sujeta directamente a Cristo. Y una iglesia no puede venir a imponer a otra alguna doctrina o algún dictamen, ¿no? Cada iglesia es independiente, ¿ya? Vamos a tener un tiempo de charlas enseguida de este periodo, un tiempo de conversación, y ahí por favor podemos empezar a hacer algunas preguntas referente a este tema del gobierno y referente a los otros puntos que vimos anteriormente, ¿ya? Damos gracias a Dios por esta primera parte. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de tocar este tema de lo que es la iglesia. Esta es la primera parte de lo que es la doctrina de la iglesia. Aún nos quedan otras lecciones que hablarán de la iglesia. Y Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría y que nos ayudes a poder captar bien lo que es la enseñanza de este tema de la iglesia y poder también nosotros tener un rol claro sobre cómo debemos ser como iglesia. Oramos, Padre, agradecidos por este tema en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.